Esta mujer estaba loca. Gastó mucho dinero para comprar a su rival, solo para torturarla. Durante el día, la ataba a un poste y la azotaba, y por la noche, usaba cadenas de hierro para encadenarla por completo como a un animal. Un día, Lidia llevó a Katerina a su habitación. Le pidió que le contara sobre su romance con Alexei. Katerina dijo que Lidia podía torturarla físicamente, pero la vencería mentalmente. Al enterarse de su feliz pasado, Lidia no pudo evitar sentir celos. Pensó que Katerina le había robado la felicidad que le pertenecía. Le mostró un retrato de ella y Alexei. Katerina, furiosa, agarró el retrato y lo arrojó a la chimenea. Lidia vio horrorizada cómo ardía. Tras un rato de locura, desahogó su ira hasta que Katerina quedó inconsciente a golpes. Natalia se enteró de la situación de Katerina. Fue a ver a Lidia con la esperanza de que liberara a Katerina, pero ésta se negó. Tuvo que pedir ayuda a su padre, pero su jefe la detuvo. Dijo que Katerina era un desastre, que afectaría la relación de la pareja. Desde la muerte de Alexei, Lidia ya no mantenía a su familia. La madre de Alexei no competía por el negocio. Mientras estaba preocupada por los gastos de la casa, recibió una invitación de Lidia. Culpó a Katerina de toda la culpa por la muerte de Alexei. Pero cuando su madre vio a Katerina siendo torturada, se sintió profundamente destrozada, e inmediatamente decidió llevársela de allí. Lidia regañó a la madre de Alexei por ser desagradecida, y le dijo que le devolviera todo el dinero que había ganado a lo largo de los años. Ante esta mujer cada vez más loca, su madre estaba perdida. Se lo contó al chico de pelo rizado, que también era amigo de la infancia de Lidia. Fue a Lidia, con la esperanza de comprar a Katerina de vuelta por el doble del precio, pero también fue rechazado. En el camino de regreso, vio a Katerina haciendo trabajos forzados en el campo de trigo. Le ordenó que escribiera una carta de queja al Consejo de Nobles para denunciar a Lidia, pero ella tuvo que convocar a todos los esclavos a unirse. Inesperadamente, bajo el liderazgo de Katerina, los esclavos, incapaces de soportar la humillación, respondieron con entusiasmo. Un movimiento de esclavos estaba a punto de estallar. La mujer fue a visitar la tumba de su difunto esposo, y fue descubierta por su rival. Decidió enterrarla viva de inmediato. Cuando la abandonaron, el cuerpo de Katerina fue enterrado gradualmente. Hasta que estuvo completamente cubierto por la tierra, Lidia se fue satisfecha. Risen no creyó que estuviera muerta, excavó la tumba para ver, pero estaba vacía por dentro. Murmuró que no estaba muerta. Lidia regresó a la mansión con los esclavos, inmersa en la alegría de la fiesta de la cosecha, completamente inconsciente del plan de asesinato que se estaba tramando en secreto. Un joven esclavo corrió a decirle al padre de Katerina que su hija había sido enterrada viva. El padre, furioso, fue a ver al mayordomo y lo acuchilló. Lidia notó que el ambiente empeoraba cada vez más y corrió a su mansión. Abrazó su preciado retrato y huyó. La crueldad de Lidia hizo que los esclavos no pudieran soportarlo más. Se reunieron rápidamente fuera de la mansión, preparándose para prenderle fuego. El fuego se extendió rápidamente por toda la mansión y Lidia murió quemada. En la mansión de Risen también hubo un motín. El trabajo pesado y los altos impuestos enfurecieron a los esclavos. Ataron directamente al mayordomo, provocando el pánico en Risen. La criada gorda rápidamente tomó a Natalia y la escondió en su habitación. Ella solo podía quedarse en su habitación y rezar por su esposo. La astuta lengua de Risen culpó de todo al mayordomo, diciendo que éste había aumentado arbitrariamente los impuestos. Lo castigaría severamente y, al mismo tiempo, reduciría el trabajo de todos. Solo entonces sofocó temporalmente el motín. La noticia de que Katerina había sido enterrada viva llegó a oídos de la criada gorda. No pudo evitar llorar, atrayendo la atención de Risen. Esa noche, Risen le dijo a Natalia que tenía que salir a hablar de negocios, pero en realidad se coló en la tumba de Katerina. Él mismo excavó su tumba, pero no encontró su cuerpo. En ese momento, Katerina despertó en el molino de viento que le resultaba familiar. Resultó que, cuando estaba a punto de morir, seguía rezando por Lidia y el mayordomo que la enterró viva, con la esperanza de que Dios perdonara sus pecados.
El mayordomo se conmovió, y cuando Lidia se fue, la salvó en secreto. Caterina quería abandonar ese lugar desgarrador de inmediato, porque este molino de viento era el lugar donde Alexei se suicidó. El viejo siervo le dijo que Alexei no se suicidó, porque ese día, por casualidad, oyó a lo lejos el sonido de una feroz discusión en el molino, seguida de 2 disparos. Por la mañana, los gendarmes buscaban activamente a los siervos violentos en la mansión de Lidia. En ese momento, los perros de caza habían seguido el rastro hasta el molino de viento. Caterina subió al ático, y un ciervo escondido en un montón de heno fue atrapado en el acto. Los gendarmes estaban a punto de subir al ático, para comprobarlo de nuevo. La escalera se rompió y Caterina escapó gracias a eso. Se acercó al chico de pelo rizado, deseando aprovechar la oportunidad, para empezar una vida completamente nueva. Tras un día de huida, se duchó y se durmió en el sofá. En ese momento, el padre del chico acababa de llegar a casa y vio a la mujer en el sofá. El chico le explicó que era la esposa de Alexei. Ambos hablaron de llevarla a otro lugar para refugiarse. Desde que Lidia murió quemada por sus sirvientes, Natalia desconfiaba cada vez más de sus sirvientes. Había echado a todas las criadas que la cuidaban, quedándose solo con la criada gorda en la que más confiaba. Su esposo, dicen, estaba ocupado todos los días buscando noticias sobre Caterina. Sobornó al capitán para que averiguara en secreto sobre ella. Parecía consolar a Natalia, pero en realidad, vio que estaba loca, así que la llevó de inmediato a casa de su madre. En ese momento, Natalia vino a buscar a su hermano menor. El chico de pelo rizado temía revelar el paradero de Caterina, así que buscó una excusa para ahuyentar a su hermana. Rápidamente preparó los gastos del viaje y una carta de presentación para Caterina. Tras un largo viaje, llegó a ese lugar familiar. Pero, demasiado cansada, se desmayó en el camino. Al despertar, se encontró de nuevo en un burdel. Quien la salvó fue una prostituta llamada Lina. Reconoció a Caterina a primera vista. Caterina acababa de despertar, y no había dicho ni una palabra cuando volvió a desmayarse. En ese momento, la casera fue a buscar a Lina, pero cerró la puerta con cuidado. Entró en la habitación y vio a Caterina acostada. En secreto, le quitó la carta de presentación y el dinero. Por boca de Lina, la casera supo que Caterina era hija adoptiva de una familia noble. Al ver su belleza, decidió quedársela. Bajo los cuidados de Lina, Caterina finalmente despertó. La casera llamó a un médico para que examinara la salud de las chicas. Por suerte, Caterina solo estaba resfriada, pero por desgracia, Lina tenía una pierna infectada de sífilis. Al enterarse de la noticia, Lina lloró y le rogó a la casera que la cuidara. La casera se ablandó y dispuso que la enviaran al almacén de cuarentena hasta que se recuperara. Por boca de Lina, supo que Caterina era viuda. Se llenó de alegría al instante. Le contó que le habían robado el pasaporte y el dinero, y le pidió que se quedara allí. Por otra parte, contactó con un rico comerciante francés, que quería vender su primera vez. El hombre que vigilaba en secreto a Caterina mientras se cambiaba de ropa, se alegró de inmediato y pagó un depósito. Después de que Caterina se recuperara un poco, fue a despedirse de la casera. La casera le dijo que gastaba dinero allí todos los días, así que tenía que pagarle todo antes de poder irse. Ese día, un matón llegó al burdel y les dijo a las chicas que formaran fila. Caterina, que no sabía nada, acababa de salir. Este nuevo rostro atrajo inmediatamente la atención del matón. Por suerte, Lina salió corriendo a ayudarla, y mintió diciendo que Caterina tenía una enfermedad infecciosa. La casera vistió a Caterina de noble francesa, para animar el ambiente del burdel. Entre los invitados, destacaba un apuesto caballero. Caterina desahogó todas sus penas con la música. La triste melodía y la alegre atmósfera parecían incompatibles. Andrei, atraído por la música, miró a la chica especial que tenía delante, y una extraña sensación lo invadió. Se dio cuenta de que ya la conocía. Andrei sabía que Lina estaba infectada y no tenía dinero para el tratamiento. Amablemente, sacó un papel, anotó la dirección de un médico y pagó todos los gastos. Lina pensó que todo iba bien, pero el desastre volvió a golpearlo.
Ese día, el matón volvió a empujarla sobre la cama. Lina, asustada, seguía retrocediendo. El matón sacó un cuchillo frenéticamente. Un grito lastimero atrajo la atención de Caterina. Corrió rápidamente a su habitación, pero solo vio a Lina muerta en la cama. Por aquel entonces, Risen extrañaba a Caterina día y noche. Se le aparecía de forma encantadora y seductora. Fumaba opio a diario, lo que lo confundía aún más. En la mesa, miraba el trozo de carne como un gusano, y a menudo tenía alucinaciones. En ese momento, Natalia fue a la mansión incendiada de Lidia, queriendo encontrar sus restos para enterrarlos. Un siervo de la mansión soltó el nombre del amo, lo que la desconcertó un poco. Resultó que Risen había comprado la mansión. Regresó a casa enfadada, queriendo confrontar a su marido, pero este estaba drogado. En su aturdimiento, vio a Caterina, a quien extrañaba día y noche. Natalia, furiosa, se precipitó a la arena de su fantasía. La conversación terminó en un ambiente de discordia. Después de hablar, quiso ahuyentar a Natalia, solo quería continuar con el hermoso sueño de aquel momento. Al cabo de un rato, el humo reapareció ante sus ojos. Al ver a Risen cada vez más deprimido, Natalia le dijo que dejara de fumar y aceptara el tratamiento adecuado, porque estaba embarazada. Debido al bebé que llevaba en el vientre, Risen accedió, pero durante la cena, Natalia lo había preparado todo, pero seguía sin encontrar a su marido. Fue al estudio y descubrió que estaba fumando de nuevo. Esta vez, vio a Alexei acercándose para quitarle la vida. Natalia, desanimada, tomó su opio y lo arrojó todo a la chimenea. Tras despertar, Risen volvió a buscar opio. Natalia salió corriendo de la habitación dolorida. Risen se dio cuenta de su error y la persiguió, la agarró de la mano. Pero fue empujado, haciéndola caer. Risen suplicó perdón junto a la cama y prometió que definitivamente dejaría de fumar. Natalia, aún asustada, solo quería que Risen se fuera rápido. Acostada en la cama todo el día, pensó mucho. El momento más feliz de su vida aún estaba presente en su mente. Creía que la sonrisa en el rostro de su esposo ese día no era falsa. Lo llamó a su lado, diciéndole que eran marido y mujer, y decidió perdonarlo. Se abrazaron apasionadamente, pero una criada notó que su vestido estaba manchado de sangre. Risen, extremadamente preocupado, llamó al médico. Natalia había sufrido un aborto espontáneo, y la peor noticia era que no podría volver a tener hijos. En otro lugar, la señora planeaba vender la primera vez de Caterina. Hoy iba vestida de muñeca. Temiendo que no cooperara, la señora le puso somníferos en la bebida a escondidas. El pervertido comerciante francés entró en la habitación. Caterina quiso huir, pero se sentía cada vez más mareada. El comerciante le untó chocolate por toda la boca. Intentó forcejear, pero él la jaló y la arrojó sobre la cama. Agarró el muñeco que estaba a su lado, y lo golpeó con todas sus fuerzas hasta que se desmayó. Salió corriendo por la puerta presa del pánico, y chocó accidentalmente con Andrei, que pasaba por allí. Tras amenazar al comerciante, Andrei fue a ver a la casera con la esperanza de rescatar a Caterina. Caterina siguió la carta de presentación del chico de pelo rizado, hasta la casa del gobernador. Elena, la esposa del gobernador, abrió la carta y llamó de inmediato al mayordomo, para que la acompañara a la amplia y espléndida mansión. La esposa del gobernador era tan accesible que esta mujer, recién llegada del infierno, se sintió un poco perdida. En cuanto Caterina se sentó, los ojos de Elena se humedecieron. Empezó a preguntarle sobre la situación del chico de pelo rizado, y le habló del problema de la tutoría. Tras conocer un poco su situación, la contrató de inmediato. Caterina estaba tan feliz que lloró, su vida por fin había mejorado. Sin embargo, Risen seguía sin dejarla ir. El padre de Natalia descubrió que Risen había ofrecido una recompensa de 5,000 rupias por encontrar a Caterina. Natalia no quería que su padre viera su aspecto demacrado, así que intentó levantarse de la cama. El padre, furioso, encontró a Risen y le cuestionó por haber comprado la mansión de Lidia, solo para convertirse en el nuevo amo de Caterina. Natalia, desde la puerta, escuchó la conversación con total claridad.
Le dijo a su padre que se iría a casa. Desde entonces, estuvo triste y lloró todo el día. Risen incluso le devolvió la dote. Al ver a su hija así, su padre se sintió desconsolado y quiso llevársela a Italia para que se relajara. Pero ella se desanimó y ya no le interesaba nada. Le sugirió a su padre que quería ingresar al monasterio para hacerse monja y encontrar paz interior. Después de pasar por tantas tormentas, mirando la iglesia frente a ella, finalmente sonrió. En ese momento, Risen estaba ocupado buscando a Caterina todos los días. Ese día, recibió una carta diciendo que alguien la había visto. Cuando se preparaba para alojarse en el hotel, se encontró con su compañero de equipo. La casa del gobernador iba a celebrar un baile benéfico recientemente, así que invitó a Risen a unirse. El primer día de tutoría, Caterina casi fue despedida. El gobernador desconfiaba en absoluto de esta mujer de origen desconocido. Caterina dudó y no se atrevió a revelar su identidad. Por suerte, la señora Elena le rogó que se quedara. No quería seguir engañando a la amable señora, y confesó que era una esclava fugitiva. Elena dijo que podía quedarse allí con tranquilidad. E incluso estaba celosa de que su vida fuera más libre que la suya. A veces, las tradiciones y las leyes sociales son más aterradoras que las cadenas de la servidumbre, hacen que las personas pierdan la capacidad de amar. En ese momento, Caterina descubrió una figura familiar. La aparición del chico de pelo rizado iluminó los ojos de la señora, y el ambiente se llenó de romance. Resultó que ambos habían sido pareja. Andrei también asistió a la fiesta familiar del gobernador. Él y la familia del gobernador eran conocidos. Caterina trajo al joven amo para que presentara un espectáculo. Andrei miró a la mujer que tenía delante y le preguntó qué hacía allí. Ella respondió que era tutora, pero él le dijo que se fuera de inmediato. Resultó que Andrei era el padrino del joven amo. No permitía que una prostituta se acercara a su hija. Quería sacarle dinero para compensarla, pero esto le enfureció. Entonces fue a buscar a la casera, y se enteró de que había recogido a Caterina en la calle. Solo entonces Andrei se dio cuenta de que la había malinterpretado. La casera le había dicho que tenía un prometido llamado Alexei. Al oír este nombre, Andrei volvió a recordar. Resultó que él era el hombre que quería adelantar el dinero para rescatar a Caterina. Para salvar las apariencias, Caterina le pidió al gobernador que renunciara. Inesperadamente, Andrei fue a rogarle que se quedara, con la esperanza de obtener su perdón. El malentendido finalmente se resolvió. Andrei le preguntó por la situación de Alexei, pero ella dijo que había muerto. Él se compadeció de su situación y dijo que podía comprender su dolor. Pero ella dijo que no comprendía el dolor de los humildes siervos. Más tarde, Elena le contó que Andrei había sido un esclavo, que sufrió todas las penurias de la vida, pero nunca se rindió. Con su propio esfuerzo, cambió su destino. Pero al regresar a su ciudad natal, envuelto en la gloria, descubrió que sus padres y su hermana habían fallecido. Fue este periodo de esclavitud lo que le hizo comprender mejor la importancia de ayudar a los pobres. Inmediatamente después de estas palabras, Caterina se dio cuenta de que había malinterpretado por completo a Andrei. Aprovechó el baile benéfico para disculparse sinceramente. Una mujer noble apareció de repente mientras sonaba la música final. Era socia de Andrei y también feminista. Tomó la iniciativa de invitarlo a bailar. Esta audaz acción provocó chismes en el baile, pero Andrei admiraba su personalidad directa. Dijo que estaba muy celoso de su futuro esposo. Ella respondió que no debía tener celos de nadie, porque él era el elegido. El gobernador le pidió a Caterina que buscara a la dama, pero en cuanto bajó, vio a Risen. Ese cabrón no esperaba verla aquí. Estaba a punto de perseguirla, cuando el dolor de su pierna volvió a aparecer. Caterina se asustó y corrió a su habitación. Empacó sus cosas a toda prisa y quiso escapar de allí,